Bienvenidos una vez más a su programa Interactuando. Continuamos con esta interesante serie acerca de los 10 mandamientos. Hoy tenemos el mandamiento número 4, que reza de la siguiente manera: guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero antes de nosotros entrarle a piña a a este tema, tenemos a los panelistas, licenciado Antonín Villilo. Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia. Un placer, como siempre, como cada semana, estar aquí compartiendo con ustedes. Y en esta ocasión, en este tema que promete mucho. La distinguidísima Flérida de Lora. Amén. Saludamos a nuestra audiencia. Aquí estamos para darle continuidad a esta serie de los 10 mandamientos. Desde ya sé que será uno de los programas más vistos de esta serie, porque el mandamiento que corresponde para hoy es el mandamiento, yo me atrevo a decir, el más polémico y el más sensible de los 10. Bueno, y tenemos al remático, Cristian Lora. Dios bendiga a nuestra audiencia y en especial que Dios bendiga a nuestra jefa ya en transportación en Bandes, nuestra hermana Teresa. Están activos los fans de Cristian. Al comandante García y cada uno de los muchachos que representan pues la patrulla del banco. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y gracias por darnos seguimiento. Amén. Bien, bueno señores, para nosotros empezar con este tema, vamos a ir de menor a mayor porque sabemos que el tema es un poco complicado y sensible para algunos sectores. ¿Cómo complicado, varón? Sí, es un poco complicado, porque aunque tú estés claro, varón, hay gente que no está tan clara como tú, no le ha llegado a la luz que a ti te ha llegado. No es complicado. Te garantizo que mucha gente, vuelvo y repito, van a entrar a ver cómo nosotros salimos de este tema. ¿Y por qué? Si salimos vivos, Antonín, sí. es porque Dios estuvo con nosotros. Hay un morbo, ¿sabes? Que se está esperando para ver si uno pone uno de avestruz. Pero ¿cuál es el tema, señores? Dios mío. O sea, Estamos en el cuarto mandamiento. Por tu chaqueta, que a ti se te va. yo pregunto cuál es el tema, no porque desconozca, sino porque sí. siento que tenemos un nivel como superior. Porque ¿Qué? hemos tratado más temas complicados. Sí, pero lo que pasa es que hay un sector sensible con este tema. Hay mucha ¿Cómo hacer? polémica. Sí, hay un sector que ha tomado este pasaje y ha puesto algo casi una regla divina de que el que no guarda esto, ya básicamente casi su salvación está en peligro. Entonces, toda una denominación en esa línea de pensamiento y otras líneas de pensamiento que han surgido que también están haciendo como una vuelta a volver a guardar. Pero deberíamos preguntarnos, Valdés, porque en el proceso de la elaboración de ese tema, pues escuché una opinión que dice que no tiene que ser un sábado. O sea, el séptimo día no tiene que ser un sábado. Bueno, Lo que pasa es, sí, porque Antonio está más perdido que el hijo del Inver. No. Freddy, ayúdanos. Lo que pasa es una opinión de alguien. Ah. El séptimo día no tiene que ser porque depende de cuándo tú comienzas a contarlo. Sí, eso es lo que vamos, eso es lo que vamos a ver. Ha habido cambio en cuanto a los días y eso es lo que vamos a ver. Bueno, Flérida, Bueno, ayúdanos ahí. A manera de introducción, yo debo de recordar, ¿verdad?, a todos ustedes y a nuestra audiencia, que el hombre es el único ser creado con el propósito de dar una adoración racional. Sin embargo, no se puede adorar a Dios de manera racional y que al mismo tiempo involucre en toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, toda nuestra mente, sin que necesariamente nuestro tiempo no se vea comprometido. Entonces, de esto precisamente es que trata el cuarto mandamiento. Como nosotros ya hemos visto en los 3 mandamientos anteriores, pues se describen las acciones que demuestran nuestro amor por Dios, nuestra devoción a Él. En el primer mandamiento, no tendrás otro Dios delante de mí.
siempre vamos a estar recalcando y repitiendo esto, pues se describe cómo Dios debe de ser el único objeto de nuestra adoración. Eso fue lo que vimos en el primer mandamiento. En el segundo mandamiento, que habla sobre no hacerse imágenes, pues habla de la manera como nosotros debemos de expresar adecuadamente esa adoración. El tercer mandamiento que veíamos la semana pasada, pues entonces hablaba de la actitud reverente con la que nosotros debemos de ir a brindar esa adoración. Pues el cuarto mandamiento habla del tiempo que nosotros debemos de dedicar a la adoración. Por eso decía al principio que no podemos adorar a Dios racionalmente con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, sin que nuestro tiempo no se vea involucrado necesariamente en esto. Eso es así, eso es así. Bueno, dicha esa introducción, Antonín, vamos a responder tu primera inquietud, de acuerdo a lo que tú me dices que escuchaste. Sí, por favor. Sí, por ejemplo, en una gran parte del mundo, el séptimo día es el domingo. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de Shabbat, sí, para los judíos es sábado. No. ¿Para los judíos no es sábado? No. No es sábado. Se parece la palabra, pero no es lo mismo. Ahí es que está la confusión. Okay. Ahí es que está la confusión. Sí. Porque si Shabbat... definimos lo que es el Shabbat, ahí voy, entonces, ahí vamos. Que Shabbat no habla de un día de la semana. ¿Estoy diciendo? Suena como sábado, pero no significa pero sábado. ahí es que ese es el punto, ¿entiendes? O sea, cuando la gente dice que hay que guardar el sábado, por el sábado. porque el Shabbat se escucha sábado. ¿Qué significa sábado? Significa descansar. Exacto. Parar de trabajar. Exacto. Entonces, ese es el sentido etimológico de la palabra. Vamos a darle más para atrás para entender eso en el contexto de lo que nosotros estamos analizando. Dios hizo algo, después de que creó todo, descansó. Al séptimo día Dios descansó. Pero Dios se cansa. No. Dios no se cansa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios paró de hacer algo. Entonces, en ese sentido, el mandamiento que Dios orientó o dirigió a Moisés a escribir la ley, era un mandamiento al descanso. Ahora, ¿por qué algunas personas entienden que el día que hay que descansar es el sábado, religiosamente? Como que algo bajó del cielo y dijo que es el sábado. ¿Por qué otros dicen tal vez que no es sábado, que es domingo? Y hay una polémica en el tema de si es sábado o es domingo. No. Nosotros con este programa lo que queremos hacer es ver cuál es el sentido de lo que Dios dijo, ¿verdad? Primero entender el sentido de lo que Dios dijo. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Cuál es la intención? De hecho, yo creo que es interesante analizarlo luego a la luz de lo que ocurrió en la época cuando Jesús vino a la tierra. Sí. ¿Verdad? Porque la gente había hecho del sábado, de este Sabbat, una idolatría. Y entonces el Señor tuvo que decir que el sábado fue hecho por causa del hombre, no al revés. No al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está de acuerdo con que nosotros los seres humanos, de 7 días que tiene la semana, descansemos uno. Sí, Dios está de acuerdo con eso. Ahora, si usted entiende que el lunes y usted que martes, usted que miércoles, vamos a pelear, no podemos, ni tampoco podemos decir que el que no guarda el día que yo guardo está condenado al infierno. Esa no es la esencia del mandamiento. Esa no es la esencia del mandamiento. Porque, bueno, tú citabas, el mandamiento como tal dice que 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo para Jehová tu Dios. No habla de especificación de día. El término ya Shabbat, como tú bien decías, también no tiene que ver con un día en específico, porque su etimología lo dice, tiene que ver con cesar de hacer algo, con dejar de trabajar. Y me llama mucho la atención que el mandamiento comienza diciendo, recordad el día de reposo para santificarlo. Así es que comienza. En ese mismo orden, mientras Valdés explicaba el Sabbat, sería bueno destacar que aparentemente no era un simple descanso para ese día, porque podría alguien entender, bueno, era quedar en mi casa acostado. En este punto que aplica Florida, dice para santificarlo, ¿verdad? Y tenía una connotación especial, que prácticamente no era un mero descanso, era una forma de
de consagrarlo o santificarlo exclusivamente a Dios. Exactamente, hacerlo diferente a los demás días. La semana pasada, cuando hablábamos de que debemos de santificar el nombre de Dios o usarlo con esa reverencia, es precisamente el término que utilizábamos, santificar, que es kadosh, que es hacer diferente o no hacer lo común. Entonces, exacto, este día, que era el Shabbat, para los judíos el sábado, era precisamente un día donde ellos hacían cosas que no lo hacían durante los otros 6 días. Era un día especial. En la cultura judía, este día comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y culminaba a las 6 de la tarde del sábado. Pero esas 24 horas, como bien decía el pastor, encerraba un sinnúmero de actividades que ellos tenían que hacer y muchas otras que no debían de hacer. Ahora bien, concerniente a lo que hemos ido hablando ya para ir introduciéndonos al tema, yo veo algo aquí, es la importancia de esto era lo que se debía de hacer en ese día o lo que se tenía que hacer en ese día, que era prácticamente dedicar ese día para el Señor, ¿me entiendes? Dedicar ese día para el Señor. Un paréntesis. No, yo creo que lo que pasa es que la parte del mandamiento tiene 2 connotaciones. La primera, que es la más básica que quiero que analicemos, es el descanso. Dios quería que la gente descansara. Sí. O sea, 7 días tiene una semana, usted va a descansar. Pero descanso no es inactividad. Sí, por ahí voy. Pero lo que quiero explicar es por el sentido etimológico de la palabra. O sea, Shabbat. Cesar de o dejar de hacer un tipo de trabajo. Exacto. Pero lo que tú ibas a dejar de hacer eso para hacer otra cosa que se supone que era el propósito. Para Dios era el propósito de ese día. Por eso digo que el mandamiento, escúchame, Cristian, se divide en 2, pero quiero que etimológicamente, en el sentido de lo que significa la palabra Shabbat, para no enredarnos entre la pata y los caballos, el plan era descansar. Pero descansar de la actividad cotidiana. De la actividad cotidiana. Vuelvo y especifico lo que dice el mandamiento. El séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios. Sí, o sea, bien. No era inactividad. No es que yo me iba a quedar el sábado en mi casa tirada en la cama todo el santo día. Había cosas que tenían que evidenciar que yo estaba dedicando, separando, consagrando ese día para Dios. Bien, que esa es la segunda parte de lo que te estoy explicando del mandamiento. Pero vuelvo y te repito que la cuestión es con el término del Shabbat, para no enredarnos en el tema de si es sábado o es domingo. No, yo creo que eso está claro. Ahora hemos llegado hasta ahí. No hemos llegado a ahí, pero llegar, aclarando eso de entrada, antes de que tú continúes, ciertamente hay un ánimo de que Dios quiere que su pueblo descanse. Sí. Hay un ánimo de que Dios quiere que su pueblo descanse. En primera instancia es eso, que su pueblo descanse. Ahora, ese descanso lo vamos a tomar para hacer otras actividades. De hecho, el precedente histórico se toma de Génesis, de la creación, que dice que 6 días Dios trabajó y al 7º día descansó. Ese es el precedente histórico que tenemos para el reposo, para entender que Dios lo que quiere es que su pueblo descanse. Lo que implica aquí descansar. Ahora, yo me voy un poquito más atrás. ¿Sabe que el pueblo era maltratado? El pueblo de Israel creció en medio de un refugor de trabajo, fuego y candela y multiplícame la cifra de ladrillo y trabajo. Okay. Dios viene con esa opción para que ellos pues tuvieran descanso. Ahora bien, cuando tú descansas, tu cuerpo se repone. Porque lo hace con la idea de que su cuerpo se reponga. Porque si tú sometes tu cuerpo a un látigo de trabajo, cuando viene a ver te desconecta y te puede hasta morir. Sí. Y entonces estaría pecando porque no está cuidando tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, en ese sentido. Entonces, en esa parte del descanso, yo creo que ahí estaríamos claros. Entraríamos a la otra parte que tiene que ver con santificarlo para el Señor. Exactamente, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo ahí. Y eso también hay hacer un paréntesis ahí. En el hecho de que si yo creo que Dios desea para mí que yo descanse, yo no sé por qué hay creyentes, o sea, que son capaces de trabajar 7 días a la semana, 24 horas y no toman tiempo para descansar. Después vienen ahí y empiezan a ocurrir cosas que se le desconecta el cerebro, se les quema un fusible, botan el tiempo, empiezan los problemas. Pero mi hermano, es que usted no está descansando, ¿verdad? Entonces, eso es en primera instancia, señores. Dios quiere que nosotros como creyentes descansemos. Ahora, para el pueblo hasta los que no son creyentes. Sí. O sea, Dios el ser humano debe descansar.
Claro. Debe haber un día de descanso. Hay empresas donde no le dan tal vez un sábado o un domingo, pero le dan un lunes, le dan un martes, le dan un miércoles, pero le dan al menos un día de descanso. Las empresas les dan, muchas de ellas, porque es legalmente. Porque el código laboral lo establece así. Si yo pudiera que traje 24 horas, pues lo haría. Pero entonces eso entrando ahí. Ahora, para Israel, que ahora esa es la parte donde tú te estabas entrando, sí. ¿Qué es lo que significa ese Sabbat, ese día de reposo? Para Israel, ¿qué significa eso? ¿Era solamente me quedo en mi casa viendo Netflix o sin hacer absolutamente nada o implicaba otra cosa? No, de hecho era el día de la semana más importante para ellos. O sea, era de la semana, ese era el día más importante. Y era tan riguroso todo aquello que, como yo decía hace un momento, se comenzaba a preparar, a planificar todo el día anterior. Ya a las 6 de la tarde del viernes, ya todo el mundo estaba prácticamente en Shabbat, en reposo. Muy hermoso. O sea, había una planificación previa. Yo creo que cuando Dios dice recuerda el día de reposo para santificarlo, precisamente nos está animando a esa planificación previa de que nosotros tenemos, porque obviamente si yo trabajo, si yo estudio, si yo tengo casa y todo lo demás, yo no puedo simplemente parar de repente todo lo que y durar 24 horas inactiva, porque todo lo demás se me va a acumular. Yo tengo que tener una planificación, que me imagino que era lo que ellos tenían, para entonces ese tiempo yo poder tenerlo y tener la paz, la tranquilidad y enfocarme en lo que yo quiero hacer durante ese tiempo que yo voy a estar en reposo del trabajo, exacto, pero activa en otras cosas. Ok, ahí entraríamos lo que es una actividad espiritual que se debería de hacer. En cuanto a lo que es ejercicio espiritual, coger ese día para bendecir el nombre del Señor, para adorar al Señor, para dar gracias al Señor, que si voy a hacer algo con los niños, que sea llevándolo a la panorámica de que sea para glorificar a Dios y enseñarlo a ellos en ese sentido. De hecho, yo creo que ese era el énfasis que ellos ponían. O sea, el día de reposo era para adorar al Creador, para adorar a los creados, o sea, no para adorar, sino para de alguna manera envolver a todo lo creado y la creación en esa adoración, incluyendo a nuestra familia. Entonces, ellos hacían estos cultos familiares, preparaban una cena y hacían un sinnúmero de rituales propios de su cultura, ¿verdad? Para ellos conmemorar ese día. Entonces, estaban tan enfocados en eso, a diferencia de nosotros que cuando hablamos del día de reposo nos enfocamos en las cosas que no podemos hacer. Ellos se enfocaban en las cosas que debían y que podían hacer. Y si hablamos de las cosas que ellos no podían hacer, eran muchísimas, desde que no podían ni siquiera prender fuego, no podían arar, no podían coser, no podían hacer prácticamente nada. No podían trabajar. No podían había una serie de kilómetros que tú no podías pasar de caminar en ese día. Sí, porque se consideraba trabajo. En muchísimas cosas, ni siquiera podían escribir más de 2 números o más de 2 letras, porque ya se consideraba trabajo. Es importante. Pastor Antonio, yo quisiera decir algo sobre eso. Entonces, cuando Jesús sana a la mujer en el día de reposo, la mujer que estaba encorvada, Jesús la sana, muchos de ellos entonces vinieron en contra de Jesús a fustigarlo, querían acabar con Jesús, querían matarlo, lo estaban siguiendo por la razón de que Jesús hizo el bien. Entonces, para muchos judíos no se podía, para los religiosos de ese tiempo, no se podía hacer el bien en el día de reposo. Ellos entendían que era pecado tú hacerle un favor a alguien. Es que ya para la época de Jesús se perdió el sentido. Se había tergiversado todo. Se perdió el sentido de lo que Dios había hecho. La esencia del mandamiento completa se había perdido. Bien. Ahorita lo que decía Flerida sobre lo que es el Sabbat. Fíjense que cuando Dios envió el maná, antes de que la ley mosaica se establecido, Dios envió el maná, Dios estableció que iban a recoger 6 días y que hay un día que no iban a recoger, que va a ser un día, obviamente, antes de que se establezca esto, un día consagrado al Señor, que debían de recoger el doble para ese día descansar prácticamente. Sí. Y en cierta ocasión a alguien se le ocurrió, pues, recoger una parte, se dañó, fuera del día que Dios estableció. Entonces, tanto
desde el principio de la creación, que Dios descansó, según dice la palabra, al séptimo día, también en el caso de cuando Dios envía el maná sobre el pueblo, vemos una intención marcada para que haya un día consagrado. O sea, viene de parte, Dios comienza a establecer primeramente eso. Y yo creo que más que un simple descanso, como ahorita decía Flérida, Dios quería enseñarle a su pueblo la planificación y la importancia más que de pensar en ello, un momento especial para consagrarlo al Dios de Israel, el Dios que lo hubiera salvado, porque para los judíos era una fecha bastante especial, incluso aquellos que practican todavía ese día del Sabbat, para ellos era algo que no comprometían o no podían comprometer con ninguna otra cosa. Yo creo que Dios estaba anticipando cuando desde Génesis comienza a establecer esto del día de descanso a la condición nuestra, al tiempo que estamos viviendo hoy, donde la gente está tan ocupada, tan saturada de cosas, tan cargada, que no tiene tiempo para nada. Ni siquiera voy a mencionar para ir a la iglesia, buscar a Dios como debería de hacerlo, congregarse como debería de hacerlo. La gente no tiene tiempo para la familia, la gente no tiene tiempo para su cuidado personal, el cuidado de su salud. Y por eso Dios como que se anticipa. Yo creo que esto del día de reposo tiene que ver con recordarnos a nosotros cómo vivía Adán antes del pecado. O sea, cómo era esa relación con Dios antes de que el pecado entrara a la tierra y cómo será nuestra vida durante el milenio también, donde no vamos a tener todos estos afanes y todas estas ocupaciones y tener que estar tan afanados por conseguir cosas porque no las vamos a necesitar, como en el caso de Adán, que tampoco lo necesitaba y podía tener ese tiempo para relacionarse adecuadamente con Dios. Yo partiendo de lo que tú dices y formulando yo algo aquí, partiendo desde Adán, Adán tenía una comunicación directa con Dios, había una comunicación directa, una devoción con Dios. No había esa interrupción o esa distracción. Entonces, lo que Dios está buscando con este mandamiento es que haya como esa conexión, ¿tú me entiendes? Como que tú no pierdes el hilo por estar enfocado en lo que tiene que ver el trabajo y demás, que te desenfoque de Dios de tal manera que tú no puedas tener esa devoción tan directa con Él. Ahora bien, me surge una pregunta. El hecho de que quizás yo no guarde el día de reposo, ¿eso implicaría en algo para mi salvación? La que Cristo me regaló. Es que, ¿por qué te fuiste tan rápido hasta allá? Llegaste muy rápido a esa pregunta. ¿Tú quieres terminar el programa? No, yo quiero meterme en lío temprano. Está bien, ok. Tú te vas a meter en un lío ahora, varón, espérate. Bueno, entendiendo la primera parte de lo que hemos visto con el tema del Sabbat, hemos desarrollado que no había un día específico, pero para los judíos era obviamente el sábado. Pero el ánimo y la intención con la que Dios escribe ese mandamiento es, primero, para que el hombre descanse. O sea, necesitamos descansar. Segundo, qué actividades eran recomendables hacer en ese día mientras el hombre no estaba trabajando, qué debía estar haciendo, ¿verdad? Hay que santificarlo. Entonces, en esa santificación, ¿qué significa eso de santificarlo para los judíos? Porque hay que entenderlo en el contexto judío. Si no entendemos el contexto judío, no vamos a poder entenderlo para nosotros hoy. Yo lo entiendo de la siguiente manera, y lo decía creo que al principio. O sea, si santificar es separar, ¿verdad? Es hacer distinto, era hacer en ese día las cosas que yo no podía hacer en los días anteriores. Habían 6 días, usted podía hacer de todo durante esos 6 días, pero el séptimo día, ese día era distinto. En ese día se leía la palabra más que lo que en los días anteriores usted podía hacerlo por sus ocupaciones, se hacían cánticos, se hacían actividades familiares que involucraban el alimentar las almas de las personas que estaban bajo el mando del hombre, del sacerdote de ese hogar. Todo iba como orientado a esa parte espiritual, a mantener el nombre de Dios en alto en esa casa, en esas vidas. Yo creo que básicamente era eso. Ya en los tiempos de Jesús, pues la gente iba a la sinagoga, vemos a Jesús, no sé si era en el caso de
de cuando sanó la mujer encorvada que estaba en la sinagoga precisamente un día de reposo. Y ya ellos tenían como que las costumbres fueron variando, pero lo que sí siempre yo puedo notar es que la intención era que ese día fuera para alimentar lo espiritual, para tener esa comunión, esa devoción y esa adoración que el resto de la semana no se había podido lograr. Algo que quiero plantear referente a eso, es como que yo estoy casado con Flérida, ¿verdad? Yo estoy llamada a honrar a Flérida desde el día que me casé. Ahora, el día que ella y yo estamos de fiesta aniversario, yo tengo que hacer algo extraordinario, especial, porque estamos de aniversario, ¿me entiendes? Estamos de aniversario. Yo creo que la idea de lo que Dios buscaba con esto era que en ese día ellos pusieran como la milla extra en lo que es su devoción para Dios, en esa entrega, en esa dedicación. Voy a honrar a Dios, voy a bendecir a Dios en este día. Yo este día lo voy a dedicar para el Señor en totalidad. Yo me voy a rendir a Él, yo voy a glorificar su nombre, voy a cantar salmos, voy a expresar mi gratitud hacia Él porque Él ha sido bueno para conmigo. Ese es el espíritu del mandamiento, porque cuando yo estoy de aniversario, yo quiero llevar a mi esposa a un restaurante y ella que está loca por comer langota, que cada rato me lo dice, tengo que prepararme cuando llegue el aniversario llevarla a comer langota. Entonces, tú tienes que hacer un esfuerzo porque ir a un restaurante a comer langosta, tú sabes que te va a costar un gasto extra, ¿tú me entiendes? Y la langosta es media cara. O sea, lo que tú quieres decir es que Dios está esperando de nosotros adoración continua, reverencia, comunión, devoción todos los días, pero hay un día donde Dios quisiera o requiere de nosotros que sea especial, que se lo dediquemos a Él. Yo lo entiendo así. Okay. Claro. Ok, entonces ahora vamos a ir trayendo eso, ¿verdad? Sí. A extrapolarlo aquí. Pero yo pregunté algo y no me... Espérese, varón, te tranquilo. Yo pregunté algo. Lo traemos aquí, Antonín. Claro. Aquí entonces decimos, bueno, yo veo mucha gente quejándose de que una línea de una religión tienen una idolatría con el tema de guardar ese día. Y que ellos, si van a buscar un trabajo, por ejemplo, y le dicen que tienen que trabajar sábado, dicen que no. Señores, esa gente son tajantes. RT es más que cualquiera. No, si me afecta esto es mi comunión. No. Pero si se le enferma un hijo, lo dejan que se muera. No. Espérese, varón. No, pero que yo estoy preguntando. Tú estás como el problema. Es en cuanto a las labores, en cuanto al trabajo. ¿Qué es esto? Pero que si se me enferma, sí, entonces. Pero que él no se está refiriendo todavía. Todavía ahora no hemos llegado ahí. Tómese la pastilla. Es la piedra, oye. Mira, ¿qué quiere decir? Que esa gente tiene una línea de pensamiento que no transigen con eso. Porque no, eso no se puede. Hay un grupo que critica eso. Pero entonces no hace nada porque ellos no guardan ni lunes, no guardan martes, no guardan ninguno. Lo justifican diciendo que Jesús dijo que ya son todos los días que debemos de santificarnos y no un solo, pero no santifican ninguno. Y esa es la excusa perfecta para no hacer, exactamente, no santificarlo ninguno. Entonces ahí tenemos otro problema nosotros. O sea, no es cuestión de decir, bueno, sí, aquí hay un problema. No es cuestión solamente de decir eso. Es que si usted sabe cómo es que debe hacerlo, pues hágalo. Claro. Entonces nosotros lamentablemente no solemos hacerlo. Debemos de quitar el foco del día. O sea, definitivamente, ya esa discusión que si es sábado, que si es domingo, que si es jueves, que si es martes, y enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios demanda realmente y qué es lo que Dios va a condenar, si en dado caso de que vaya a condenar algo. Se van a preguntar, Flérida y los demás, ¿deberíamos nosotros hoy en día, o sea, lo que todos los cristianos, guardar el día de reposo, aunque sea otro día, con ese mismo nivel de respeto que Dios estableció al principio? Bueno, algunos dicen, ¿verdad?, que el cuarto mandamiento fue abolido. Entonces, mi pregunta son muchas. Yo le decía a Cristian, pero ¿cómo es posible entonces que nosotros los cristianos vayamos a guardar los mandamientos del 1 al 3 y del 5 al 10? Y que dejemos fuera el número 4. ¿Por qué el número 4? Si este mandamiento ni siquiera estaba incluido en la ley ceremonial, que fue la que se abolió ya en el Nuevo Testamento, sino que estaba contenido dentro del decálogo, que es la ley moral de Dios. Y el estándar de la moralidad de Dios, eso no cambia, eso no varía. O sea, la esencia del mandamiento como tal cambió
cambió Dios de opinión de esto. Ya Dios no quiere el descanso de sus criaturas o no necesita que sus criaturas, o no desea, porque de necesitarlo nunca lo ha necesitado, no desea ya que sus criaturas les rindan culto y adoración exclusiva a Él durante un día. Porque yo veo a un Dios desde el primer mandamiento celoso de su nombre, de su reputación, de su exclusividad, y ahora nos va a dar la libertad de que tenga que competir con nuestro ídolo tiempo, porque en estos momentos mucha gente tienen como ídolo su tiempo, no comprometen su tiempo con nadie. Por ejemplo, su tiempo de trabajar, ellos no lo van a comprometer con nada, o su tiempo de hacer cualquier otra cosa que tenga que ver con su esparcimiento, su ocio, lo que sea. O sea, es su tiempo. Mi tiempo es oro. Hay gente que y están tan cronometrados y son tan rigurosos con eso que su tiempo es su ídolo. Entonces, tiene ahora Dios que competir con tu tiempo. Tú no puedes sacar de 7 días que te dan en la semana un día para dedicárselo al Señor. ¿Tiene Dios que mendigarte ahora ese tiempo? Mira, a mí me parece que el espíritu del argumento de ese mandamiento sigue siendo el mismo. Yo no creo que haya cambiado. Por alguna razón, nosotros tenemos personas discutiendo, erróneamente tal vez, el tema de si es sábado o domingo que hay que guardar. O sea, saquemos el chi de la cabeza. Hace rato que ya saquemos el chi. Sí, pero es para la audiencia que no está bien. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día. Ahora, sería bueno, Cristian. Quiero saber cuál es la molestia. No, pero ese punto que ¿tú quieres guardar el sábado? Dinos si tú quieres guardar el sábado. Problema. Yo lo que quiero es que tú me contestes a mí. Pero yo te voy a contestar. Porque yo te hice una pregunta, que tú me contestes que si eso implicaría, tú me entiendes, que si yo no guardo... No perderá su salvación. No, pues entonces, háblame claro. Sería bueno, aprovechando eso que dice Cristian, de no, lo que guardan un día a la semana, o lo que entienden que deberían hacerlo, podría ser cualquier día, como puede ser un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. Sí, bueno, el mandamiento lo dice, 6 días trabajarás y el séptimo, o sea, yo puedo comenzar, por ejemplo, si yo tengo un empleo que, de hecho, tenía una vez un empleo que yo comenzaba a trabajar los jueves y terminaba el trabajo el domingo. Yo comienzo el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Mi día de reposo sería, ¿cuándo entonces? El jueves. Interesante. El jueves. Es interesante ese punto porque esa discusión siempre ha existido. Ese debate que es el domingo, otro que es el sábado, etcétera. Obviamente la iglesia evangélica cristiana, o en su gran mayoría, y la iglesia popular, siempre han consagrado el domingo. O sea, tradicionalmente antes, era un día que ellos lo cogían. Todavía hay muchas iglesias que tienen esa línea que el domingo era el día del Señor. Precisamente los porque... pentecostales, o sea... decimos que guardamos no el sábado, sino el día del Señor, que es el domingo. El término del día del Señor yo creo que está mal empleado ahí. No necesariamente. No, porque Jesús resucita un domingo, que es básicamente gran parte de la doctrina que tienen los cristianos evangélicos. Y también cuando Juan tuvo la visión, que algunos entienden, cuando dijo que en el día del Señor, se entiende que fue un domingo. O sea, los cristianos al principio de la iglesia primitiva, ese día lo cogían, lo consagraban, comenzaron a guardarlo o a consagrarlo directamente al Señor específicamente, y originalmente obviamente era el sábado. Digo, algunos lo hacían el sábado. No, porque sábado es para el pueblo judío como tal. Claro. Pero la iglesia como tal, al Jesús resucitó un domingo, comienza a observar el domingo como día de conmemoración o de reposo. Pero vemos que, por ejemplo, en el año 321, el emperador Constantino entonces ya como que lo oficializa. Porque los romanos paganos tenían como esta costumbre de celebrar a sus dioses y tomar ese día de domingo. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a romanizar esto, ¿verdad? Y cuando ellos se conviertan, le va a ser más fácil pues guardar, porque ese es el día que usualmente ellos guardan. Y entonces ya quedó como día, para nosotros los cristianos, el día domingo. Yo entiendo lo que Cristian dice, o sea, el término Día del Señor es un término que nosotros lo vemos, creo que en Apocalipsis no se refiere a día de reposo, se refiere al día de la venida de Cristo. A eso creo que tú te refieres. Sí. Sí, pero o sea, aterrizando el planteamiento, el espíritu del planteamiento, pasaron dos cosas.
el principio de este mandamiento tiene que ver con todo lo que hemos mencionado. Tiene que ver con el descanso. Tú ibas a cesar de las cosas habituales que tú haces los 7 días. Hay un día que tú te vas a dedicar para consagrarlo al Señor. Sí. Pasa algo en Números 15, y es que hay un señor que ya con el mandamiento establecido decide que él quiere ir a cortar leña y a buscar en el día del Señor, cosa que el Señor dijo que no. Y cuando se lo dicen a Moisés, Dios le dice a Moisés que muere irremisiblemente. Puso un ejemplo. ¿Verdad? Ok. Pero ¿qué ocurre? El tiempo pasó y cuando nosotros llegamos a la época de Jesús, ya habían ese mandamiento, se había distorsionado tanto. Lo habían subdividido. Se distorsionó tanto que Jesús dijo, no, porque yo soy el Señor del sábado. Exacto. Pero, escúchame, aparte de que él dijo que es el Señor, él dijo, yo soy el Señor del sábado por la idolatría que pudieran haber tenido. Exactamente, exactamente. Es que se fue el espíritu. Claro. El espíritu del mandamiento original se había perdido. Ya ellos vivían para el sábado. Ese radicalismo. Exactamente. Entonces Jesús viene a romper ese estereotipo. Mire, yo voy a romper con esto, para que ustedes vean que hay algo más allá que esto. Jesús rompió con la costumbre del día de reposo. Casa, no el día de reposo. O rompió con esa religiosidad que había en ese tiempo. La religiosidad que de hecho, imperaba se da otro episodio, y pero, es que los discípulos estaban recogiendo espiga un día de reposo. Exactamente. Y como los fariseos y escribas andaban siempre pisándole los talones a Jesús, pues lo encontraron con la mano en las espigas. Y cuando y Jesús... pero ¿y por qué ellos hacen esto? Claro. Y Jesús le dio una respuesta que fue... Jesús le dijo hipócrita. ¿Acaso no se cae tu asno por el despeñadero y tú vas y lo buscas? ¿Acaso Exacto. no hace aquello, no hace aquello? ¿Me entiendes? Jesús entonces viene y replica. recordó la esencia original. Lo metralló. ¡Rian! Porque que hay gente que hay que metrallarlo. Lo metralló. ¡Rian! Hay gente que hay que metrallarlo, varón. Él tiene un espíritu como... Si Jesús estuviera en este tiempo... Hoy. Si Jesús estuviera en este tiempo, muchas iglesias y muchos líderes lo acusaran de moderno, de inmundo, de impío, de alguien que quiere... Pero con relación al día de reposo, yo creo que no, porque nadie quiere guardarlo, de hecho. Porque las tradiciones, fíjate que los fariseos en aquellos tiempos eran muy radicales con esto. En un momento, pues Jesús sanó a un hombre, el que estaba, el paralítico, y un día de reposo. Después dijo, coge tu lecho, tu camilla, y vete. Anda. Y cuando lo vieron así, para que tú veas lo que es la religiosidad, ellos se preocuparon más por este hombre que estaba... Porque él cargaba la camilla. Y no se dieron cuenta que un milagro hubiese ocurrido en él. O sea, lo que a Jesús le molestaba es esa actitud y misericordia. Esa doble moral que tenían, varón. Era una doble moral, eran hipócritas. Terrible. Tenían una doble moral. Ellos tenían una doble moral porque, oye, alégrate porque ese hombre fue sanado en ese día. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tiene que ver que Dios lo sanó? Dios no es que hace el milagro. La religión puede más. Entonces, el paradigma, escúchame, Cristian, el paradigma que se rompe con Jesús y el tema del sábado para los judíos, es el mismo dilema que tenemos nosotros hoy también. ¿Cómo tal eso? Oye esto. Explícate. Me explico. Hay personas que están tan metidas en el tema de decir que hay que guardar la ley, que la tradición, que se le olvidó el espíritu de por qué Dios dijo eso. Entonces, eso ocurrió con el sábado, pero ocurre prácticamente con todos los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas tanto en comete el rollo de Gruden y tú sabes tanta teología y sabes tanta, pues que se te olvida cómo tratar a tu hermano que tú tienes al lado. Dios ya mío. Ahí se fue un problema. Se fue un problema. No vamos, espérate. No vamos a meternos ahí. Pero lo que te quiero decir es que ahora estamos tratando el tema del sábado, pero puede ser aplicable a cualquiera de los mandamientos. Cuando nosotros se nos olvida el porqué, el espíritu que hay detrás de ese mandamiento. Entonces, ¿qué pasó con los judíos en la época de Jesús? Que aunque Dios había dado el mandamiento por medio de Moisés, y fíjese que le cuento lo que ocurrió en Números 15, que había uno que salió a buscar leña y lo mataron también, porque era para sentar precedente. Sí. Cuando llega la época de Jesús, ya señores, hay una distorsión de esto, que ahora tú no puedes hacer bien. Oiga, Dios no dijo que no se podía hacer bien el día de descanso. Nada. Que si tu asno se cae en un hoyo, porque esa hora tú no lo vas a ayudar. Yo le doy gracias a Dios que soy mujer en este tiempo, porque en ese tiempo la mujer no podía ponerse un arete en día de reposo. No, nada. No podía ni mirarse en el espejo, no vaya a hacer cosa que se viera una cana.
O sea, si se viera tentada a quitársela, y eso era considerado como un trabajo. Exacto, o sea, todo ese tipo de cosas era lo que estaba ocurriendo en la época de Jesús, cosas que Dios no había dicho, pero ellos estaban diciendo que sí, que había que hacerla. Era una carga que le había puesto el hombre al pueblo. Exacto, pero por la religiosidad, no Dios, la religiosidad. Entonces, en base a eso, a mí me gustaría, por ejemplo, leerles un pasaje en Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate, Antonín, que tú tienes un hombre diciéndote que él de los 10 mandamientos, yo guardo los mandamientos. Ah, tú guardas los mandamientos, ¿tú estás seguro? Si tú violas un mandamiento, eres culpable de los 10. O sea, no te sale nada. Ya. Te perdiste. Entonces la pregunta sería aquí. No, espérate, antes de la pregunta, espérate que tengo algo preparado aquí. Santiago, capítulo 2, versos 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué hombre, desde que se dio la ley hasta la época de Jesús, usted puede decir que guardó la ley y que Dios dijo, no, este tipo hay que salvarlo porque te guardó todo? Nadie. Porque, señores, si ustedes se ponen a analizar estos mandamientos, tú puedes decir, óyeme, yo estoy de 10, 9, pero ya eso no era suficiente, tú eras culpable. O sea, al final, por las obras de la ley, señores, nadie se iba a justificar. Claro. O sea, cuando nosotros agarramos el mandamiento número 4 y decimos, no, porque yo guardo esto, yo soy, ajá, tú guardas eso y los otros. Entonces, al final, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres gracia o vivir bajo la ley? Es una de las dos, tú no puedes coger a las dos. No. O tú te sometes a vivir por la fe en Jesucristo y en la gracia, o decides vivir guardando las obras de la ley. Si guardas las obras de la ley, automáticamente tú violes un mandamiento, eres culpable de los otros 10. Varón, pero la gracia también tiene su exigencia, y es que la gracia te manda no a que tú tengas un día, que guarde un día, sino que sea apartado toda una vida mientras esté en esta tierra para el Señor. Ahorita, lo que decía Cristian ahorita, en la pregunta anterior sobre si el no guardar el día de reposo pues afectaría la salvación, eso se responde con lo que acaba de decir Valdés. El hombre nunca sería competente para guardar toda la ley. De haber sido así, pues hubiese sido innecesario el sacrificio de Cristo. Y efectivamente por eso murió Jesús. Obviamente hay un sector importante de la iglesia que entiende que va a ser salvo dependiendo de lo que pueda hacer, dependiendo de su nivel de consagración. Y yo creo que es bueno guardar los mandamientos. Hay que hacerlo. Claro. Hay que santificarse, hay que guardarse. Hay que ser diligente e intencional, porque eso que acaban ustedes de decir, yo creo que no es una licencia para que nosotros vayamos por ahí transgrediendo de manera deliberada los mandamientos. Entonces yo creo que esa es la pregunta. La gracia es fuerte. En la ley tenían que encontrarte en el adulterio. En la gracia tú la miras y codiciaste y ya tú pecaste. La gracia es severa, la gracia es fuerte. La gracia tiene su exigencia. Sin embargo, es bueno saber que todo aquel que ha sido salvo, alcanzado por la gracia del Señor, lo mínimo que va a hacer es tratar de agradar al que le llamó y vivir a la altura de lo que Dios espera. O sea, se va a esforzar día a día, porque no creo que alguien que fue salvo y entendió lo que fue la gracia va a andar por ahí haciendo y deshaciendo con el pretexto de que ya fue salvo por gracia. Eso es algo contraproducente. Sin embargo, es importante saber que el hecho de guardar los mandamientos, aún creamos que lo guardamos todos, incluyendo esos 10, eso no nos hace salvo. Exacto. Porque, por ejemplo, ustedes saben que en el Nuevo Testamento Jesús resume la ley en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, cuando tú haces eso, tú puedes estar consciente de que tú guardaste, ¿verdad? Pero entonces, si tú estás codiciando, no estás amando a tu prójimo. Entonces, si ya tú estás codiciando y tú quieres y decides vivir bajo la ley, así que tú eres judío, tú te quieres ir para allá, tú entiendes que tienes un apellido, apellido judío. Entonces, tú has decidido empezar a vivir otra vez por ahí. Ahora, Jesús nos ofrece otro camino, que es nosotros poner la fe en el único que pudo cumplir todos los mandamientos. Claro. O sea, quien dijo que el sábado no es mayor que el hombre.
fue el único que pudo cumplir el tema del sábado. O sea, el que entendía la visión y la idea de dar día de reposo, está por encima de eso. Claro. Y él te está diciendo a ti, no, ustedes lo están haciendo mal. Entonces, ¿cuál es el ánimo entonces de ese? Que entonces nos ofrecen el camino de la fe en Jesús. O sea, si tú quieres vivir bajo la gracia que yo te ofrezco, además tienes que depositar la fe en mí. Bueno, en conclusión, en ese sentido, porque a mí me preocupa el tiempo que avanza vertiginosamente y no quisiera, ¿verdad?, que se quedara, yo creo que la pregunta que cualquier persona se está haciendo en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con el día de reposo nosotros los cristianos del siglo XXI? ¿El día de reposo o el sábado? El día de reposo. No, porque ya descartamos el tema del día. O sea, estamos en día de reposo. Sigue ahí, es el cuarto mandamiento. Okay. ¿O no es el decálogo que estamos estudiando? No, pero yo me refiero exactamente. No. ¿Cómo verlo hoy? Exacto. ¿Cómo verlo? Bueno, yo lo vería de esta manera. Yo entendí claramente lo que Jesús está diciendo y lo que el hermano explicaba. Es simple, porque yo siempre ando aterrizado. Yo tengo ese problema. ¿Qué Jesús me está diciendo? Bueno, mira, Cristian, tú trabajas, si tienes un día libre, pues ese día, pues dedícamelo. Es lo que la analogía que yo ponía. O sea, tú dices que no se abolió. No se abolió el día de reposo. Para mí Jesús abolió eso. Para mí. Eso se acaba de contradecir. Dime tú, Jonathan. Jesús lo abolió. Yo mantengo mi devoción con Jesús. Yo tengo todo mi día, todos los días míos son días de reposo. Jesús, tú sabes, yo estoy aquí. No hay un día especial entonces. Eso que tú decías ahorita de que todos los días tú me das amor, pero el día del aniversario es especial, eso no aplica con Dios. Somos tú y yo que somos dos mortales, pero lo espiritual es otra cosa. Tú lo sabes que así, no me tire gancho, sierva. Bueno, Anthony, ¿tú quieres responder esta pregunta? Yo voy a decir algo. Ok, yo para responder esa pregunta quiero leer un versículo. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el espíritu de la ley, ¿cuál es? Enseñarle a la gente dónde está el problema. Claro. ¿Cuál es el fallo? Mire, este es el problema. Ahora, aunque ese es el espíritu de la ley, eso no te daba el poder para tú hacer lo que la ley te estaba diciendo. O sea, no adulterarás. Sí, pero eso no te daba fuerza para tú decir, no voy a adulterar porque, ¿me entiendes? No te daba la fuerza. Entonces, por eso es que era necesario Cristo, porque el único que pudo... Pero, porque es que el cuarto mandamiento hace la distinción, o sea, hace la diferencia, porque solamente ese es el que se... ¿Por qué ese? Mira, mi hermano, nosotros tenemos... nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, porque la ciudad está enfocada en eso. Ella tiene como un espíritu sabatino hoy que le está visitando. Sabático. Señor te reprenda. Oye bien, mira bien, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si Dios pone en ti el querer como el hacer, que un día tú se lo dediques a Él y te rinda a Él, tranquilo, un día especial, el mismo Dios se va a encargar de hacer ahora eso. Es voluntario. Dios lo hace. Ahora no es, o sea, Dios lo hace. En el primer mandamiento yo recuerdo textualmente que tú decías, el decálogo no son sugerencias, son ordenanzas, ¿sí o no? Lo dijiste, Cristian. ¿Sí o no? Sí, pero que tú tienes entonces, que entender ahora algo aquí. Eso es una sugerencia. Algo aquí, ¿no? Había una condición que se estaba dando con los judíos ahí, mi hermana. Sí, pero el espíritu en ese entonces era consagrarlo, específicamente cesar las actividades cotidianas y santificarlo, que el matiz de santificarlo es consagrarlo exclusivamente, en la cual tú no hagas otra cosa, ¿verdad?, de la que tú haces normal y que lo escojas para hacer algo, obviamente, que corresponda a Dios. ¿Por qué querría Jesús entonces abolir eso? Bien, entonces... Yo creo que más que abolir era por la actitud que se asumió. Porque cuando él tuvo que decir en algún momento, yo soy el Señor de este día, es porque la gente, el ser humano es fácil de un punto hacer una doctrina, una religión, y aferrarse a eso y perder el enfoque que realmente el Señor tenía para con ellos. Entonces no tenemos 10 mandamientos, tenemos 9. No. Permíteme aclararte. No, según Jesús tenemos 2 solamente. No, déjame aclararte. Claro, ahí es que yo se lo llevo según a la Jesús, gente. Buena respuesta, pastor. Ok. Primera de Juan, capítulo 3, versos 23 y 24, para responderte, Flérida. Y este es su mandamiento de Jesús. Sí. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos
que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. O sea, todos los textos que yo he leído, que están en paralelo básicamente, apuntan a al mismo asunto. Que cuando Dios es nuestro centro, no el trabajo, no el día, no la labor, no la letra de la ley, o en este caso la letra de la palabra, o sea, el que más sabe. Cuando Dios es el centro, nosotros se nos va a hacer más fácil guardar esos mandamientos que el Señor dijo. ¿Cuál es, en el resumen? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Varón, ese es fuerte, amar al prójimo. Sí, pero el prójimo que tú quisieras ametrallarlo. ¿Qué espíritu de talibán fue que este hombre trajo hoy aquí? Sí, Dios mío. Entonces, Flérida, yo, para responder la pregunta... Eso que tú dijiste ahí amerita una reflexión. Solo que el tiempo no... Sí, porque te fuiste profundo. ¿Me fui profundo ahí? Sí, parece que oraste hoy. Sí, porque... Estoy leyendo, ¿viste? Traje cuando Cristo o Dios es el centro, no es que lo demás queda en un segundo lugar. Exactamente. O sea, lo principal es el Señor. Y lo demás, pues, es parte de mi vida diaria, que no es algo que me va a resultar complicado. Lo que pasaba anterior era todo lo contrario. Quizás Dios no era el centro era el mandamiento. Sí, y me empoderaba de él y entendía que ahora me radicalizaba ahí. Yo quisiera hacerte una pregunta, Jonathan. ¿Cómo tú guardarías el sábado? Es que, bueno, en el contexto de sábado. El día de reposo, perdón. El reposo. O sea, mira, ¿qué tú harías? Sin música urbana. ¿Qué tú harías? Mira, el día de, como lo vive la cristiandad de este lado del mundo, ¿no? Primero, no es el sábado, sino un domingo. El domingo regularmente... ¿Cómo guarda la cristiandad el domingo? Te escucho. Sí, yo te voy a decir lo que yo veo que hacen. Y después te voy a decir lo que yo hago. ¿Verdad? Exacto. Ok. Entonces, se supone que lo mismo que nosotros vemos que hacen otras personas de otra denominación, pero con el sábado, se supone que nosotros debiéramos tener una actitud, por lo menos, similar, aunque sea el domingo. O si no el domingo, aunque sea el lunes o el martes, el día que usted no esté trabajando. Exacto. Entonces, se supone que el creyente, el cristiano, que ha conocido a Dios, se levanta temprano, va a la iglesia, llega a la iglesia temprano. Esto me parece, ustedes se ríen. Esto me parece a un meme que mira, por ahí. me llegó una cosa. Pero déjalo terminar. Déjame terminar la idea. Hasta me llegó una cosa y no quisiera que se me fuera. Señor. Dale, ¿Y qué hacemos con el que no trabaja? Todos trabajan, Cristian. No todos trabajan. Sí, pero escúchame. Oye, ¿a qué me refiero, Cristian? ¿Qué hacemos con el que no está trabajando literal en una empresa? La Biblia dice el que no quiera trabajar. Si hace algo, una labor que amerite, ¿verdad? Esa parte está claro, algo hace. Jonathan, continúa la cristiandad. El tiempo se nos acabó. Mira, se supone que uno debiera levantarse temprano, ir al servicio temprano, adorar a Dios en comunión en su casa, tener un devocional con la familia. Un espacio. Eso significa entonces que yo no voy a tener tiempo para ver 30 capítulos de una serie tirado en la cama bajo el aire acondicionado, irme para la playa. No, porque tú pudieras hacerlo si tus prioridades están en orden. Ejemplo, o sea, mañana es domingo. El día del Señor, el que yo separo y santifico para Dios, me voy para Boca Chica. Bueno, ya bueno, como lo están viviendo la gente, yo no puedo decirte, pero yo te estoy diciendo cómo se supone debiéramos. Este tema amerita otro programa, porque yo de verdad tengo muchas dudas todavía. Hay que retomar. A ti te está visitando un espíritu contrario. No, pero yo estoy de acuerdo que hay que retomar por favor, eso. Si usted está como yo y usted déjenlo déjenlo en los comentarios. Debemos guardar un día hoy esfuerzo para a la semana o no. ¿Será bueno que no cuestionante todavía yo la tengo? Bueno. No comenten no me convencieron de si nada. pudiéramos guardar un día a la semana, consagrarlo, o no es necesario, o una fracción de día, porque a veces eso es lo que hacemos. Bueno, señores. 2 horas al día. Esto fue Interactuando.